Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes 5 de marzo del año 2024. Este es el primer martes del mes y por lo tanto lo que aquí se inicia es la mesa de análisis político. Una mesa 3/4 presencial, 1/4 virtual. Empiezo justamente saludando a quien nos acompaña a distancia. Fernanda Boide, allá en el campo, perdida. Buen día, Fernanda. Buenos días para todos. Saludos desde el Canelones Profundo. Canelones Profundo. Bien, sigo con los que están acá. Daniel Buquet, buen día. ¿Qué tal? Buen día desde el centro profundo. Y con la garganta en pleno acomodo. Y que el invierno, viste, el invierno me mata. Sigo. Daniel Chajetti, buen día. Buen día, contento de estar, super martes. Claro. Hoy sí es super martes. Eso es verdad. Sí. De ahora en adelante, siempre esta tertulia caerá en supermartes. Claro, pero hay un supermartes que también es en Estados Unidos. Sí, ambientalmente norteamericano. No, pero para nosotros es super martes porque arranca muy temprano en la tertulia y termina muy tarde en el bar La Hacienda. Un día nos van a contar de esos otros detalles. Un día te vamos a invitar. Acá tenemos, Y yo no voy a ir. Acá tenemos el chivo correspondiente. Ah, viene con chivo. Desde 1942. Desde esa época vamos todos los martes. Falta saludar a Adolfo Fito Garcés, que se mantiene al margen de esas malas costumbres. Sí, por supuesto, mi religión no me lo permite. Bueno. Fernanda, no sé, no te pregunto a ti. No te pregunto. No, ni te molestes. No me contestes. Bueno, vamos al primer tema. Tenemos dos grandes temas para hoy. Yamandú Orsi el domingo y Carolina Cose este lunes lanzaron sus precandidaturas a la presidencia de la República rumbo a las elecciones internas del Frente Amplio. Ayer, en un acto en Villa Española, al frente del Antel Arena, Cose dijo que en las próximas elecciones Uruguay va a tener que decidir entre el camino de la derecha y el de la izquierda. La intendenta de Montevideo, que está de licencia hasta julio, aseguró que Uruguay ya conoce las consecuencias de tomar la primera alternativa. En ese tramo del discurso sostuvo que antes de que el Frente Amplio llegara al poder, la salud pública era deplorable, la educación estaba subsumida en la miseria, había falta de inversión en energía y se preparó a las empresas públicas para venderlas. Cose pidió, a partir de su diagnóstico y a partir del destaque de lo que había ocurrido en los gobiernos del Frente Amplio, que en las elecciones de este año se vuelva a tomar el camino de la izquierda a la uruguaya para instalar una administración que, entre otras cosas, dijo, deberá profundizar en los cambios en el mundo del trabajo, en el cuidado del ambiente y tomarse en serio el desarrollo científico. Ya sobre el final de su mensaje, se dirigió a los frente amplistas que dijo son capaces de lograr lo imposible. A ellos les pidió ser genuinos y dejar la calculadora a un lado. Solo tenemos que ser lo que somos, enfatizó. Y yo creo que empezamos a ver en el horizonte un amanecer y un horizonte que empieza a clarear. Entonces, compañeras, compañeros, reconozcámonos entre todos como lo que somos. Yo les pregunto, ¿somos o no somos? ¿Vamos o no vamos? ¿Vemos o no vemos? Somos, vamos, vemos. Con el frente venceremos, compañeras y compañeros. 24 horas antes había sido el turno de Yamandú Orsi, que lanzó su campaña electoral con un acto en la Plaza Lafone en Montevideo. Allí, el exintendente de Canelones le pidió a la militancia que se movilice para que la coalición de izquierda sea la fuerza política que más votos consiga en junio. Además, exhortó a tender la mano a votantes de otros partidos para que el Frente Amplio gane después, en octubre. En su alocución, Orsi expuso algunos de sus énfasis programáticos. Por ejemplo, llamó a conformar un nuevo pacto educativo en diálogo con todos los actores de la enseñanza, planteó la necesidad de impulsar una segunda reforma de la salud y propuso blindar a la infancia y la adolescencia. Además, casi al comienzo de su presentación se reservó un espacio para cuestionar el mensaje del presidente Luis Lacalle Pou el sábado ante la Asamblea General. No lo mencionó expresamente, pero dijo que en esa ocasión se habló de otra realidad. El país que recorremos, el país real, es ese.
en el que infancia y pobreza parecen sinónimos. El país real es ese en el que se levanta todos los días a trabajar para parar la olla, para educar a sus hijos. Cada vez más cuando llega fin de mes ve que le alcanza menos. Os pregunto, estimados, ¿cómo han visto estos arranques de los nombres que parecen estar ubicados en lo principal de la contienda dentro del frente? Fin de semana fantástico, porque tuvimos tres discursos, fin de semana Extendido. Contando hasta el fin lunes. de semana largo. Pero tuvimos 3 discursos que en cierta forma nos dan una paleta de lo que es la política en Uruguay. El sábado el presidente, el domingo Orsi y el lunes Carolina Cose. Del presidente y del gobierno hablaremos en la segunda parte. Sí. A mí me parece como que, bueno, Cose y Orsi largaron, punto inicial de la campaña. No quiero decir que midieron fuerzas, pero dieron una prueba de fuerzas porque fueron actos al aire libre, bien organizados, en Montevideo y en barrios, digamos, populares, donde el Frente Amplio pretende consolidar o avanzar en su votación. Creo que los dos candidatos saben que Montevideo es muy relevante para la elección interna y por tanto, Montevideo y Canelones, ¿no? Y por tanto yo creo que la interna del Frente Amplio va a estar muy concentrada en el área metropolitana. Lo segundo es que bueno, los dos le pegaron al gobierno, trataron de mostrarse como opositores, pero me pareció como que las formas son diferentes, ¿no? Como que Cose es más directa. Me hizo acordar a aquel acto de 1987, mis compañeros de... ¿Cómo no? Los dos caminos. Exacto. Sí, el Partido Comunista ideó un acto en el año 87 que hablaba, se llamaba Dos Proyectos de País, ¿no? Y había un afiche con dos caminos, era un cruce de caminos. De un lado había una galera de un señor burgués y del otro lado había un casco de un obrero. Entonces el Partido Comunista y sus aliados invitaban a transitar por el camino de la izquierda. Entonces esta idea de dos proyectos de país es una idea vieja, pero muy efectiva, porque el Frente Amplio ha echado mano a ella muchísimas veces. Me parece como que Ose intentó plantear ese tema. Ella le llamó tomar un punto de decisión, le llamó de esa manera, pero me parece que es la misma idea resignificada. Estamos en un punto de decisión, podemos decidir como uruguayos y como Frente Amplistas tomar el camino de las grandes mayorías o tomar el del retroceso, el sendero de la derecha. Sí, yo pensé que iba a concentrarse mucho más el discurso de Cose en polemizar con el de la calle Pou. Y no lo hizo. No lo hizo. No lo hizo. Es interesante preguntarse por qué. Capaz que porque no es tan fácil. Criticar a un presidente que no deja de ser popular y un gobierno, digamos, que tiene cosas para mostrar. Hizo una cosa mucho más efectiva, creo yo, que fue ir a la tradición frente amplista. Tocó todos los temas y todas las imágenes, todas las fibras de la liturgia frente amplista, ¿no? Tuvo, bueno, el final, el Somos, Vamos, Vemos, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Gracias Tabaré, gracias Danilo, gracias Pepe, ¿no? Uno por uno. En eso jugó igual que Orsi, ¿no? Orsi había hecho otro Orsi tanto incluso, el domingo. Sí. Incluso saludó la memoria de Arana. Cierto. Agregó a Arana, sí, en esa serie de reconocimientos y agradecimientos. La vertiente artista apoya a Orsi. Sí. ¿No? Pero me parece que, digamos, el discurso de Cose estuvo mucho más anclado en el rescate de la tradición frente amplista. Habló de los fundadores. Esto que decía Daniel Chaschetti, ¿no? Esto de recuperar la idea de los dos modelos de país, de la izquierda y la derecha, de recuperar como esa lectura del pasado postdictadura que ha hecho el Frente, ¿no? La derecha que arruinó el país y la izquierda que lo rescató. Creo que esa es una de sus discursivas a la hora de hablarle a los frentistas
que tienen la bandera de Otorgués tatuada, que son los que van a ir a votar. Pero no se concentró tanto en la crítica del gobierno. Es que no hizo prácticamente crítica al gobierno. Claro, sí criticó a las épocas en las que se fue por el camino de la derecha. En el pasado, sobre todo, justamente antes de 2005. Y después que resaltó lo que ocurrió en los 15 años frente amplistas, después hubo una frase: hubo crecimiento, apertura de mercados, inversión en educación como nunca antes se había hecho, aumento sostenido del salario real. Hoy el círculo virtuoso del crecimiento y la distribución se rompió. Claro. Esa fue la única alusión. Como que hoy se rompió el círculo virtuoso. Sí. Y bueno, en todo caso, dedicó mucho más tiempo al rescate de la tradición frente amplista y de lo hecho por el Frente Amplio en el gobierno y de los legados negativos de la derecha, como dice ella, en el gobierno, que a proponer. A diferencia de otros de sus discursos, porque yo qué sé, me acuerdo el discurso, por ejemplo, cuando fue proclamada precandidata en el Congreso del Frente Amplio, ella dedicó mucho tiempo a hacer propuestas concretas. Acá no. Y Orsi, en cambio, en el acto del día anterior, dedicó mucho tiempo, ¿no?, a repasar algunos de los énfasis programáticos, ¿no? No tanto propuestas, pero por lo menos objetivos. Propuestas concretas no, pero sí líneas programáticas. Sí, es difícil analizar discursos. A ver, para empezar, es una especialidad que no manejo. Analizar discursos y también es difícil imaginar a alguien que está escribiendo un discurso y pensando que voy a decir esto y no voy a decir esto otro porque así me ubico acá y allá. Yo concuerdo con esta caracterización, descripción. También, yo qué sé, capaz que llama un poco la atención si es que esto es así, es decir, si Orsi enfatizó un poco más contradecir al gobierno, mostrarse como alternativa al gobierno, y Cosa enfatizó más la esencia y la identidad frente amplista. Yo pensaría, bueno, están haciendo lo contrario a lo que recomienda el manual, porque ya hablamos muchas veces, la elección interna es difícil, ¿no? Porque es una elección donde no vota todo el mundo, votan los más cercanos, pero vota mucha gente, ¿no? Es decir, los más cercanos, no es que voten solo los militantes. En el caso del Frente Amplio, además, tenemos cifras que te permiten estimar la relación entre una cosa y la otra, porque el Frente hace sus propias elecciones internas, ¿no? Las que organiza el Frente Amplio para elegir sus autoridades. Y allí votó 100 y pico mil, 110, 120.000 personas, no recuerdo. Y en la interna, la peor, y creo que debe haber sido la peor interna del Frente Amplio desde que existen, votaron, no sé, 255.000 o 260.000. Entonces, bueno, en realidad tenés... Para empezar, el Frente Amplio debería apostar a superar largamente esa cifra, porque no me imagino a un Frente Amplio que pretende ganar la elección, no sabemos si esto va a ocurrir, pero nadie duda que está en condiciones de hacerlo. Bueno, yo no me imagino un Frente Amplio que pretenda ganar la elección que vote abajo de 300.000 en la interna. Che, ¿no ha hablado Fernando Pereira de 500.000? Bueno, de apuntar a 500.000. Está bien, a superar el Partido Nacional, digamos. ¿Qué pasa? Si el Frente Amplio lograse efectivamente superar 300.000, llegar a 400, bueno, estamos hablando de un electorado muy amplio, sí, más identificado con el Frente, posiblemente, más cercano, lo que vos quieras, pero es un electorado amplio. Tenemos a un Orsi con un perfil siempre más moderado y más cercano al centro, y una Carolina Cose más ubicada en la izquierda. Si el votante de la interna fuera estrictamente izquierdista, frente amplista, bueno, yo diría, Carolina Cose está haciendo lo correcto. Sin embargo, yo creo que no, yo no digo que no esté haciendo lo correcto. El énfasis, en todo caso, no tendría tanto sentido, porque es algo así como reforzar un perfil que ya tiene. Ella ya está ubicada en la posición más a la izquierda. Pero bueno, ella tiene que ganar, viene de atrás, por lo menos las encuestas la muestran atrás. ¿Y cómo le va a ganar? ¿Con el voto más de izquierda y más frente amplista? Bueno, yo pienso que no. Si le va a ganar a Orsi, le va a ganar con votantes, sí, bueno, simpatizantes del Frente, votantes del Frente,
pero más del medio, más cercanos al centro. Lo mismo que Orsi, del otro lado, si él ya tiene una posición moderada, cercana al centro, bueno, si él quiere reforzar su liderazgo y asegurar el triunfo, no tiene tanto que confrontar con el gobierno, eso lo hará después si gana, sino que va a tener que reforzar al votante frentista. Por algo hizo el acto en La Teja, ¿no? No es caso. Cose también, quiero decir, Cose eligió su barrio, Sí, en ¿no? términos... y su referencia, su referencia de gestión, si vos querés. Ahora, o sea que en términos de emoción, claro, yo lo miré por YouTube, ¿no? Entonces es mucho mejor. Siempre me acuerdo de los periodistas que nos dicen todo lo que se pierden ustedes, los politólogos, por ir a los actos. Es verdad. Pero a mí me parece que, por ejemplo, me sorprendió que Cose logró arrancar aplausos todo el tiempo. O sea, la gente, ella hablaba y la aplaudía. Cuando mencionó el Antel Arena, aquello se vino abajo, ¿no? Creo que a Orsi, que es mejor que Cose me parece a mí, en el mano a mano, ¿no? En ese contacto personal con la gente, creo que le costó un poco más enganchar con la gente. Yo vi como más calor desde la pantalla de mi televisión, ¿no? Habría que haber estado ahí. Pero vi como que Cose lograba algo que a mí me sorprende, porque ella es como más distante, ¿no? Yo me la imagino así, la veo así, como más distante, con más problemas en principio para conectar con la gente, pero en el acto le fue muy bien. Creo que venía muy bien preparado muy bien el momento del acto. discurso con los testimonios, ¿no? Con la acumulación de testimonios que se pasaron en pantalla pero además, durante un largo rato, ¿no? Pero además, terminan los Diablos Verdes, allá arriba, ¿no? Explotando, y ahí arranca Carolina Cose. Es decir, me parece que el acto fue más colorido, con más eso es verdad. Fuerza. Esa es la impresión que tengo. Escuchamos a Fernanda, que también forma perdón, parte de la mesa de análisis político. Perdón, Fernanda. Por no venir. No, los estaba, el costo, ¿viste?, de estar fuera. No, los estaba escuchando atentamente, coincido con muchas de las cosas que han dicho. A ver, creo que coincido con esto de Fito de que hay como tonos diferentes en lo que marcaron estos actos. Y vos me decís, bueno, pareciera que la campaña de Orsi sí fuese a hacer lo que vimos en este discurso, porque eso es un punto en el que me gustaría avanzar en unos segundos. El tono de esto que vimos es como más de inercia, ¿no? Más de, bueno, yo soy el candidato frentista que va a polemizar con el gobierno y estoy como pensando ya en octubre. Y el discurso de Carolina Cose me pareció, y toda la acción, ¿no?, mucho más de activación, como mucho más poderoso en ese sentido de activar las bases, que tiene bastante sentido si sos el que viene corriendo la de atrás. O sea, la que tiene que trabajar más, de acuerdo a lo que muestran las encuestas hoy, es Carolina Cose, y fue como muy hacia la base, hacia activar, muy sobre los hombros de Tabaré, ¿no? Tal cual. Muy sobre... Tal cual. Bueno, vos lo has dicho, Pito, Tal cual. En algún otro lugar esto, ¿no? Esta cosa de, bueno, esa épica que se logró en el 2004, ese cambio de época se puede volver a dar. Y yo hice un pequeño ejercicio con el discurso de Cose, no tenía completo el de Orsi, pero entonces, dijo 23 veces Frente Amplio. Las palabras que más mencionó, sustantivas, son 23 veces Frente Amplio, 23 veces Camino, 21 veces Uruguay y 17 veces Compañero. O sea, ese es un discurso para adentro y en el contexto de cambio a la uruguaya, de esto está mal, esto está bien, nosotros somos todo lo que está bien, porque hicimos todas estas cosas, como decían los colegas, tocó fibras muy íntimas y motivo de mucho orgullo para los Frente Amplistas, ¿sí? Desde la agenda de derechos, la reforma del sistema de salud, etcétera, etcétera. Ahora, eso es para movilizar hacia adentro. Coincido que respecto de que lo mismo pasa con el discurso de Orsi. Eso es, bueno, movilicemos, activemos, polemicemos. ¿En dónde nos vamos a diferenciar? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? No aparece claro ahora. Pero me parece que está bien, o no está mal necesariamente, porque es una campaña de internas. Si vos me decís, bueno, esto que para mí los titulares son un discurso como más de inercia, de bueno, voy adelante y entonces sigo con la ola, y un discurso mucho más de acción, del lado de el de inercia más de Orsi, el de acción más de Carolina Cose, pero yo no creo que este sea el único tono que veamos en las campañas. Las campañas están cada vez más segmentadas.
en cuanto a los discursos, en cuanto a los públicos y en cuanto a las plataformas. Entonces, si queremos saber a quiénes le apuntan, bueno, una cosa es el discurso que necesariamente, creo yo, y sensatamente es hacia la base frente amplista, porque es a los que convocan, que van a los actos. Pero tenemos que ver qué va a decir Carolina Cossi, qué va a decir Yamandu Orsi en las entrevistas televisivas, qué va a pasar en las redes, qué va a pasar en TikTok. Creo que vamos a tener mensajes muy segmentados y sería muy interesante ver qué va a pasar fuera del área metropolitana. Porque los dos tienen sus fortalezas en Montevideo y Canelones, pero sí los dos pretenden, sobre todo en el caso de Carolina Cose, ampliar su base electoral y pensar en las elecciones de octubre, van a tener que necesariamente salir de esa área segura. Y creo que hay que esperar de modo expectante nuevos desarrollos y nuevos temas y unas campañas más complejas en cuanto a lo que... Una cosa. Dejate los auriculares, no muerden. Un comentario breve, ¿no? Yo creo que, como no fui a ninguno de los dos actos, yo no me atrevería a decir cuál fue más emocionante, cuál más vibrante. Yo le pregunté a gente que fue al de Orsi y me dijeron que fue tremendo. Claro, gente que lo vive desde desde la militancia y la pertenencia, pero es como difícil, ¿no? Decir, bueno, dónde está, cuánta emoción hay en cada caso. Me parece que para analizar lo que tenemos son lo visual. Me parece que los dos actos fueron muy caros, con mucha infraestructura, sobre todo el Carolina Cose, ¿no? Con esa pantalla, la pelota esa gigante, o sea, como que había un nivel de producción muy importante. Me animo a decir que como que midieron fuerzas, ¿no? Sin duda. Era como decir, bueno, acá estamos. No sé quién llevó más gente, por ejemplo, no tengo idea. No, es difícil de saber. Parecía, por la tele otra vez, ¿no? Parecía como que en el acto de Yamandu Orsi había más gente. Eso es la impresión que a mí me dio es difícil desde la de tele. Saber. Claro. Es difícil de saber, pero bueno, en realidad, vuelvo a repetir, son los primeros actos públicos. Claro. Hasta ahora habíamos visto actos en escenarios cerrados, ¿no? Yo que sé, el de Gourméndez en un pequeño cine, no sé, Rafa había hecho... Pero salir a la calle ya es un paso grande, ¿no? Claro. Y me parece que, bueno, que está bien, me parece que eso un poco engancha con la tradición frentista, y bueno, no me animaría a establecer si uno es más emocionante que el otro. No, pero sí lo que uno puede ver, lo que yo sí vi es la interacción con el público. O sea, Carolina hablaba y había aplausos, hablaba y aplausos, hablaba y aplausos. Pero eso no se puede, eso, si tenés una barra amiga en las primeras filas... Bueno, pero, a ver, Yamandu no tiene amigos, entonces. No, bueno, yo qué sé, yo no desconozco cómo fueron planificados los actos, visual, así de percepción, coincido que parece que el de Carolina Cose tenía más trabajo... en fin, de producción, los cual podía incluir o no. La famosa claque. Digamos, pero la claque no tiene por qué estar guionada. Si vos tenés una claque que por entusiasmo, por iniciativa propia, le da por aplaudir cada vez que, ¿no? Como en Milei, insoportable el discurso de Milei en el Congreso. De Pablo, no, que leía una frase que le mostrás, y había un aplauso. Le mostrás un pedazo de carne y van a segregar saliva. Bueno, está, se sabe. Eso vale para cualquier partido en Uruguay y en el mundo. Ciertas ideas, ciertas palabras conmueven, ¿no? Yo simplemente decía, a mí me pareció que había una interacción interesante entre Cose y el público, que la vi menos en el caso de Orsi y el público. Lo segundo que quería decir es que yo también leí el acto de Orsi como un desembarco de Orsi en Montevideo, ¿no? Porque en realidad... Fue eso, claramente. Exacto, claro, porque en realidad... hemos dicho en muchos lugares y en estas tertulias que Orsi tenía el desafío de salir de Canelones, en el sentido de que, bueno, es una figura conocida, pero él es un político que está haciendo el trayecto de ser gobernante local a transformarse en un gobernante nacional. Y así empezó su discurso así, exactamente así. Cosa que Vergara y Cose ya fueron gobernantes nacionales. Y entonces
Orsi está haciendo ese camino y me parece que en ese camino está muy bien haber hecho un acto en La Teja, en el barrio de Tabaré Vázquez, y además de haber buscado reivindicar la figura de Tabaré, porque como vos bien lo dijiste en varios análisis, Fito, Cose se le había apropiado, ¿no? Y ese final del discurso de Cose, ¿no? Es decir, hablando del horizonte, bla, 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 es una cita, ¿no? Una cita de Tabaré, sí, está, ¿no? El bien, negro perfil pero vos mundo, viste la publicidad del acto en la publicidad del acto de Orsi arrancaba con el mismo discurso de Tabaré, ¿no? Con la voz de Tabaré. Con la voz de Tabaré y con las imágenes de Tabaré, que además impresiona mucho porque es un Tabaré Vázquez ya muy enfermo. Ya viejito, y el no te rindas y todo eso. Exacto. Y ese fue la publicidad del acto de Orsi, ¿no? Entonces, acá también están en disputa esas tradiciones y donde, bueno, nadie quiere regalar nada, todos quieren apropiarse de una parte y, bueno, a mí me parece bien, lógico. Dos buenos actos, dos buenos discursos, dos buenos candidatos, creo. En definitiva pasaron la prueba. Porque no da ni para pensar en que alguno de los dos sacó ventaja por algún aspecto del acto. No, para nada. Fernanda, ¿tú qué sensación te quedó en ese sentido? La misma. Yo creo que esto, como les decía en mi intervención anterior, esto recién empieza. Entonces, ese fue el tono de la comunicación de inicio de campaña hacia la base, hacia la barra amiga. Hay que ver cómo sigue. Después, a ver, ¿qué dicen los oyentes? A propósito de los aplausos, hay varios que marcan, eso está totalmente previsto, forma parte de la organización. Los bueno, pero entonces arrancadores organizaron de mejor los muchachos cosistas que los orcistas. Bueno, veamos cómo larga, entonces, cómo empieza esta carrera. ¿Qué hacemos? ¿Vamos ahora están juntos? Ahora están todos los jugadores en la cancha, ¿no? Incluso, bueno, estamos hablando de los actos de lanzamiento de Yamandu Orsi y Carolina Cose, pero, por ejemplo, en ambos estuvo Mario Vergara, ¿no? Que es otro precandidato. Que tal vez haga un lanzamiento, porque claro, todos estos son candidatos que vienen de hace rato y como ya van como 3 o 4 veces que lanzaron la candidatura. Es verdad. Sí, acá faltaba que ambos dejaran sus cargos en gobiernos departamentales, ¿no? Orsi renunciando, Carolina Cose tomando licencia, bueno, y ahora sí entonces se ponen en marcha. ¿Cómo ven el conjunto? Porque por otro lado está Vergara, por otro lado está Andrés Lima, que además este mismo fin de semana fue noticia por un episodio complicado de captura de dirigentes hacia otras candidaturas, ¿no? En mal momento los dos enfrentando un divorcio, o un posible divorcio en el caso de Vergara. No, porque justo el fin de semana, si bien no es que sea una novedad, se anunció que 2 grupos que forman parte de la alianza que apoya la candidatura de Vergara tendrían reuniones este próximo fin de semana. Mirá, no sabía. Y alguna fuente, esto ya había pasado, no es novedad, pero lo están volviendo a anunciar, evaluarían la posibilidad de restarle el apoyo a Vergara y pasárselo a Orsi. ¿Qué grupos son, Che? Y bueno, el grupo de Magnolia y el otro, ¿cómo se llama? De Álvaro García. Plataforma. Ah, ok. Es una tensión que existe hace tiempo dentro del vergarismo, ¿no? Seguro. Es decir, hay unas tensiones que podrían conducir a un divorcio. En el caso de Lima esto es más literal, porque efectivamente unas discrepancias políticas llevaron a una separación. No son unas discrepancias, es que hubo un grupo que se pasó a Orsi y dentro de ese grupo está su esposa. A eso me refería. No, digo porque no es simplemente un chisme tipo intruso, no, esto es una cuestión política. Es decir, hay un grupo que apoya a Lima en Salto que se pasó con Orsi. La esposa de Orsi integra ese grupo y bueno, eso dinamitó la relación personal, pero en realidad lo sustantivo, y que creo que es lo que nosotros debemos analizar, es que están ocurriendo esos fenómenos, o sea, pasajes de grupos hacia alguna de las candidaturas. Yo digo que a medida que avance esto y en la medida también de que la elección sea pareja, la decisión de pasar es cada vez más difícil, porque siempre está el riesgo de pasar al bando perdedor, ¿no? Es decir, no hay nada peor que abandonar una tercera candidatura para pasarse al bando perdedor. Entonces ahí hay un riesgo que evidentemente
lo asumen, ¿no? Yo quiero creer que quienes abandonan creen que van a ser más efectivos, eficientes o influyentes tomando esa decisión. Pero a ver, en realidad esto que está pasando, los hechos puntuales son anecdóticos, pero nosotros, la ciencia política, una de las leyes más precisas, claras, características del comportamiento político, que se conoce con el nombre de Ley de Duverger, predice precisamente esto, que en una competencia mayoritaria por un único lugar, que en este caso es la candidatura presidencial, la competencia se va a concentrar en dos competidores con chance. El ganador y el primer perdedor, como diría años después Gary Cox. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, ocurre de distintas formas. Una de las formas en las que esto ocurre es que los apoyos de los diversos candidatos, de los terceros candidatos, se trasladan hacia los primeros dos. Y esto es lo natural. De hecho, podrían llegar a incluir a los propios terceros candidatos. En ese sentido, en todos estos procesos hay no solo expectativas, sino intercambios, ¿no? Lo que vos decís es obvio. Los primeros dos, de los primeros dos va a quedar uno solo. Uh-huh. El problema es que esto en realidad perdón, no es suma cero. Es decir, no es que el ganador se vaya a quedar con todo. El perdedor, sobre todo los dos principales, va a tener mucho peso. Y como todo esto está armado a partir de grupos y dirigentes diversos, bueno, los grupos estos tienen chance de ofrecer a cambio de los apoyos, yo qué sé, futuros despojos, como diría la literatura. ¿Futuros despojos? Claro, es decir, no sé, bueno, ubicaciones en listas, cargos en futuros gobiernos, sí, etcétera. Lo que pasa es que hay que ver en qué lugar de la fila quedan, ¿no? Porque imaginemos que toman una decisión equivocada, que apoyan a un candidato que termina perdiendo. ¿Desde dónde se negocia mejor una inclusión o ser tomados en cuenta? ¿Desde la posición del tercero en la competencia o desde el último lugar de la fila del segundo? Porque van a entrar en el último lugar de la fila, porque son los últimos que terminan por apoyar, ¿no? Entonces ahí hay una duda, pero yo calculo que estas decisiones se están tomando asumiendo ese riesgo, ¿no? Fernanda. Pasa además que no depende exclusivamente de los candidatos. Acabamos de discutir qué pasa. O sea, no es que el candidato es el único que toma la decisión sobre a dónde va él y si los apoyos de ese candidato empiezan a disiparse, como acabamos de discutir respecto a lo que podría llegar a pasar con la candidatura de Vergara, que podría perder apoyos. O sea, los candidatos, si se quedan sin apoyos o si van perdiendo sus propios apoyos a su candidatura tercera o cuarta, tal vez no les queda otra, incluso contra su propia voluntad, que plegarse al que va primero o segundo. Estos movimientos, además, en las internas, son bastante comunes, ¿no? A veces no alcanzan los titulares porque se sucede mucho más a nivel de pequeños grupos del interior, pero cuando hay varios candidatos, y lo hemos visto hasta el cansancio en la interna del Partido Nacional, estos realineamientos que a veces son de arriba abajo y a veces son de abajo arriba, es decir, cuando vos tenés muchos grupos en distintos lugares en el interior del país que empiezan a hablar entre ellos y se mueven en conjunto hacia otra candidatura, eso termina impactando en la decisión de los candidatos de bajarse, o de bajarse llanamente o de bajarse y apoyar a otro. Entonces es parte del juego. Para terminar, para cerrar este tema... No, habría que ver cuánto afecta a la candidatura de Mario Vergara la salida de estos grupos, porque en verdad estos grupos ya han comparecido electoralmente. Magnolia, por ejemplo, compareció y tuvo 2.000, 3.000 votos, y Álvaro García creo que anduvo en algo así como 23.000, ¿no? Pero bueno, habría que ver si impactan o no. Tal vez esto sea una herida mortal para Vergara, capaz que no le más o menos mantiene la intención de voto. También hay algo más sustantivo, ¿no? Porque en la interna del Frente Amplio, más allá de la ley de Duverger, fuera de la ley de Duverger, hay más claramente un escenario tripartito que bipartito, ¿no? Si bien se ha tendido a agrupar a los
a los distintos sectores del Frente Amplio como radicales o moderados en esta distinción, parece que más bien hay tres espacios. Un espacio clásico de la izquierda, marxista, más radical, en fin, ahora unificado además con socialistas y comunistas en el mismo bando. Un espacio socialdemócrata que hegemonizó Asamblea Uruguay en su momento, los socialistas habían formado parte de ese espacio, y el espacio MLN, MPP, que en realidad no es ni uno ni otro. Por un lado tiende a identificarse con lo radical por los tupamaros, pero por otro lado es súper pragmático y negociador, que está... Entonces, efectivamente, la tradición frente amplista de las últimas décadas tiene más 3 espacios que 2. Entonces, yo creo que ahí está la dificultad mayor. Orsi está avanzando sobre el espacio moderado, o pretende avanzar, y Vergara pretende reforzarlo, sí, claro. ¿no? Resistir ese avance, claro, sin la figura de Astori, e incluso con la figura de Astori ya decayendo un poco ese espacio. Entonces, si bien en la interna del Frente Amplio no le fue nada mal en la votación, hoy está en una situación difícil para defender, y las condiciones no ayudan, ¿no? Y los incentivos no ayudan a tratar de reflotar ese espacio y ponerlo en igualdad de condiciones con los otros. Ojo que la precandidatura de Carolina Cose también se nutre de ese espacio, ¿no? Tiene razón, porque está el viejo nuevo espacio, claro, que ahora se llama distinto, pero... Pablo Ferreri, Rafael Michelini, están ahí, ¿no? Por mencionar dos ejemplos nada más. Sí. ¿Sí? Sí. Y después está lo que pasa después está lo que ocurre en lugares del interior del país, porque los 19 departamentos no funcionan todos así monolíticamente. Acá nos están pasando el dato de Rivera. En Rivera, la 21-21 apoya públicamente a Carolina Cose. La 21-21, Asamblea Uruguay, Astori, etcétera, apoya concretamente a Carolina Cose, ¿no? Qué dilema para Vergara, ¿no? Dilema complicadísimo. Iba a decir que el espacio que lidera Michelini, o Michelini y otros, adoptó ahora un nombre que yo no me acordaba, pero explícitamente se llaman socialdemócratas. Sí. Eso es cierto. Perdón. Se nos fue el tiempo. Se nos fue. Dale. Que a mí me parece que a medida que transcurra el tiempo, Carolina y Yamandú terminan compitiendo por ese votante, más bien por el votante frente amplista clásico. No tienen más remedio que converger. Orsi hace un discurso un poco más confrontativo, Carolina hace un discurso quizás un poco más programático y quizás un poco menos confrontativo. Es decir, van a terminar convergiendo en un discurso, y creo que eso deja espacio libre para que Mario Vergara haga el discurso sereñista que todavía yo no le escuché de modo consecuente. Y para otro día queda otro ángulo que hoy creo que no apareció. ¿Cuánto va a pesar en la definición de la interna frente amplista el hecho de que hay una mujer candidata? Mucho. Ayer se insistía mucho con ese aspecto en el acto, ¿no? Hagamos historia, ya es tiempo de que Uruguay tenga una mujer presidenta, ¿no? ¿Cuánto pesa el feminismo frente amplista después, llegado el momento, a la hora de votar en una elección interna? ¿Este factor se tendrá en cuenta? ¿Incidirá? ¿Cuánto incide lo nuevo? Incide, el problema que haya una es que mujer no sabemos es cuánto. lo nuevo también. Y lo nuevo en la política siempre importa. Tabaré era lo nuevo, el Pepe era lo nuevo, la Conozco fue lo nuevo. Muchísimas mujeres que van a votar a Carolina Cose por el hecho de que es una mujer. Está esa onda femenina. Porque si ustedes sacan no quieren cuenta y usar dicen, el término ¿es ahora o feminista, nunca? digan femenina. Pero está esa onda femenina, claro, en apoyo a Carolina Cose. Esa idea está, es ahora o nunca, porque además nunca una mujer ha estado tan cerca de ser presidenta de la República como lo está en este momento Carolina Cose. Fernanda, ¿tú qué decís de eso? Honestamente no lo sé, porque a diferencia de lo que pasa en otros lugares, y pensando un poco en la evidencia que conozco, los clivajes que empujan a la gente a votar son diversos, y acá los partidos y las pertenencias de fracción siguen siendo muy pesados a la hora de eso, para las personas que tienen esa inclinación partidaria. Y entonces yo no sé hasta qué punto va a pesar más en un conjunto importante electoral. Siempre hay gente que vota por eso, como hay gente que vota porque Orsi es de Canelones, o porque Carolina es ingeniera, o porque por cualquier otra afinidad
más allá, digamos, de representación descriptiva, más allá del género, que es como la más visible. Me encantaría conocer información sistemática sobre Estamos eso. pensando en votantes cautivos, ¿no? Que en realidad siempre van a votar al Frente Amplio y que en esta coyuntura optan por... Esa sería, claro, dado que de todos modos voy a votar en el Frente, que de todos modos, Claro. bueno, me inclino por Carolina porque es mujer, podría Sí, ser, sí. podría. Enseguida cambiamos. Vamos a mirar hacia otro lado en el tablero político.